Hola, en este video vamos a ver la resolución de la parte B del trabajo práctico número 6. Los temas que vamos a desarrollar son modelos de determinación de la renta y dinero y bancos. En el ejercicio 1 de esta parte nos dice, si se conoce que en situación de equilibrio la demanda agregada es igual a 5.000 y además cuenta con los siguientes datos. La tasa de impuesto igual a 0,3, la propensión marginal a consumir igual a 0,75, la propensión marginal a importar igual a 0,05 y el gasto igual a 1.200. Con esta información podemos afirmar que el multiplicador de la renta es igual a 2,5, el nivel de ingreso de equilibrio es 5.000, el superávit fiscal es igual a 300 o ninguna de las anteriores. Vamos a pasar a resolver este ejercicio. Primero que nada vamos a recordar de la parte A y de la teoría de esta materia que el ingreso de equilibrio es igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M, lo cual representa el multiplicador monetario, es decir, 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por 1 menos la tasa de impuesto, más la propensión marginal a importar, representaría nuestro multiplicador de la renta, por las variables exógenas, inversión, gasto y exportaciones. Es decir, por inversión más gasto más exportaciones. Una vez que hemos recordado esta ecuación, vamos a identificar si es posible que el multiplicador de la renta sea igual a 2,5. Lo que vamos a hacer es reemplazar los valores. Nos va a quedar que nuestro multiplicador de la renta va a ser igual a 1 sobre 1 menos 0,75, reemplazando el valor de la propensión marginal a consumir, por 1 menos 0,3, reemplazando el valor de la tasa impositiva, más 0,05 reemplazando la propensión marginal a importar. Nos va a quedar esto igual a 1 sobre 0,525, igual nuestro multiplicador a 1,9048, lo cual nos daría que el inciso es falso, dado que el multiplicador de la renta es menor que 2,5, no es igual. En el inciso B nos dice que el nivel de ingreso de equilibrio es igual a 5.000. Dado que en equilibrio el ingreso de equilibrio justamente es igual a la demanda agregada, en este caso el ejercicio nos está dando los datos de la demanda agregada de equilibrio y nos dice que es 5.000, por lo tanto el ingreso de equilibrio también será 5.000, porque en el equilibrio el ingreso es igual a la demanda agregada. Por lo tanto, la opción es verdadera. El inciso C nos dice que el superávit fiscal es igual a 300. Para calcular el superávit fiscal vamos a calcular la recaudación impositiva, la recaudación fiscal, menos el gasto público, que es igual a la tasa de impuesto por el ingreso de equilibrio, todo eso menos el gasto público. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar 0,3, la tasa impositiva, por 5.000, que es nuestro ingreso de equilibrio, tal como lo habíamos determinado en el inciso anterior, y como nos dejaba relucir el enunciado, diciéndonos que la demanda de equilibrio era 5.000, menos 1.200, que es nuestro gasto público que nos informa el enunciado. Por lo tanto, esto nos va a quedar igual a 1.500 menos 1.200 es igual a 300, por lo tanto, la opción C también es verdadera. Por último, la opción D, ninguna de las anteriores, va a ser falsa debido a que las opciones B y C son las opciones verdaderas. Pasamos ahora a responder el ejercicio número 2, que nos dice lo siguiente. Con la siguiente información, el ahorro igual a 100, la inversión igual a 200, el gasto público igual a 300, la recaudación fiscal igual a 100, las exportaciones iguales a 100 y las importaciones a 400, podemos afirmar que, y nos da varias opciones, nos dice hay equilibrio entre la oferta y la demanda agregada, no hay equilibrio entre la oferta y la demanda agregada porque los tres sectores, privado, público y externo, se encuentran en situación de déficit. C, el sector externo está financiando al sector interno o ninguna de las anteriores.
Vamos a resolver este ejercicio. Entonces vamos a recordar primero que en equilibrio el ingreso es igual a la demanda agregada. Entonces, recordando que de allí surge la ecuación macroeconómica fundamental, la cual se cumple en el equilibrio, tenemos que, tal como determinamos en la parte A de este práctico, el sector privado, mejor dicho, el superávit del sector privado va a ser igual al ahorro menos la inversión. El déficit del sector público va a ser igual al gasto público menos la recaudación fiscal, más el superávit del sector externo, que va a ser igual a las exportaciones menos las importaciones. Este ejercicio nos plantea que con los datos que nos dio, nos dice que hay equilibrio entre la demanda y la oferta agregada. ¿Cómo podemos verificar esto? Verificando justamente que se cumple esta igualdad. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar cada uno de los valores en esta ecuación. Entonces nos queda que en el sector privado vamos a tener que el ahorro era 100 menos la inversión que era 200, y esto va a ser igual a 300, que es el gasto público, menos 100, más 100 de las exportaciones menos 400 de las importaciones. Resolviendo cada uno de los paréntesis, recuerden que los paréntesis en este caso no tienen sentido matemático, sino que más bien nos ayudan a agrupar los sectores. Nos va a quedar, por lo tanto, entonces que el sector privado tiene un déficit de 100, el sector público tiene también un déficit de 200, dado que el gasto supera en 200 a la recaudación fiscal, y el sector externo tiene un déficit de 300, dado que las exportaciones superan en 300 a las importaciones superan en 300 a las exportaciones. Resolviendo la ecuación vemos que los dos lados presentan una igualdad. 100 es igual a menos 100, con lo cual, ¿qué significa esto? Que la renta es igual a la demanda agregada. Menos 100 igual a menos 100, por lo tanto, se cumple la igualdad entre oferta y demanda agregada y la opción es verdadera. Con la siguiente información, nos decía el ejercicio, vamos a pasar ahora al inciso B, volvemos a repetir la información para tenerla a mano. Nos dice, no hay equilibrio en la oferta agregada y la demanda agregada porque los tres sectores, privado, público y externo, se encuentran en situación de déficit. Bueno, recordemos lo que habíamos dicho en la diapositiva anterior. Tenemos que el sector privado presenta un déficit de 100, el sector público representa un déficit de 200 y el sector externo también representa un déficit de 300 en este caso. Recordemos que dadas las definiciones de déficit, tal como están ordenados las variables, el ahorro representaría los recursos y la inversión representa como los gastos del sector privado. Por lo tanto, cuando tenemos primero los recursos y restando los gastos, si el resultado nos da negativo va a ser un déficit. En el caso del sector público vemos que están ordenados al revés, primero los gastos y luego los recursos. Lo que están restando son los recursos, con lo cual si nos queda positivo significa que los gastos son mayores que los recursos, ¿sí? Por eso nos está dando positivo. Bueno, entonces, ¿es verdad que no hay equilibrio porque los tres sectores se encuentran en una situación de déficit? Es verdad que los tres sectores son deficitarios, pero hay equilibrio entre la oferta y la demanda agregada, dado que los sectores se encuentran financiando entre sí, es decir, se financian unos a otros y están cumpliendo la ecuación macroeconómica que implica que la renta es igual a la demanda agregada. Vemos que los dos lados de la igualdad son iguales, es decir, nos queda menos 100 de un lado y menos 100 del otro. Por lo tanto, se está cumpliendo la condición para que haya equilibrio entre la oferta, nos está mostrando que hay equilibrio entre la oferta y la demanda agregada. Por lo tanto, la opción sería falsa. Luego tenemos el inciso C, que nos está diciendo el sector externo está financiando al sector interno, y esto es verdadero dado que al ser deficitaria nuestra posición frente al sector externo, nos indica que el sector externo nos está financiando nuestras importaciones del sector interno, es decir, que lo está financiando en 100 al sector interno,
el déficit, tanto el 100 como el déficit del déficit privado del sector privado, del déficit, perdón, del sector privado, y los 200 del déficit del sector público. Por lo tanto, esta opción sería verdadera. Es como si de pronto, por ejemplo, compráramos una máquina financiada a Alemania. Eso sería una importación y a la vez sería una inversión que está realizando el sector privado, pero no le está pagando en su momento, sino que le está financiando. El sector externo nos está financiando a nosotros. Y la opción D, por último, sería falsa, dado que tenemos opciones, tanto la A como la C, que son verdaderas anteriormente. El ejercicio 3 es un ejercicio también de los ejercicios de opción múltiple y nos dice la siguiente información. De acuerdo a los 3 modelos de determinación de la renta analizados en este curso, podemos afirmar que si consideramos un modelo que no incluya ni al sector externo ni al sector público, este modelo presentará un multiplicador de la renta menor que el que obtendríamos considerando los 3 sectores. La opción B nos dice, en un modelo sin sector público y sin sector externo, si los individuos ahorraran el 100% de su ingreso, un incremento de la inversión de 100 millones de pesos provocará un incremento del ingreso de 100 millones de pesos también. La opción C nos dice, en un modelo de 3 sectores, mientras menores sean las propensiones marginales a ahorrar y a importar, y mientras menor sea la tasa impositiva, mayor será el efecto multiplicador que provocará un aumento del gasto público de 200 millones de pesos. Por último, la opción D, ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a pasar entonces a analizar opción por opción puntualmente. La opción A nos decía, si consideramos un modelo que no incluya ni al sector público ni al sector externo, este modelo presentará un multiplicador de la renta menor que el que obtendríamos considerando los 3 sectores. ¿Es esto verdadero? Bueno, para ello debemos tener presente cómo es el modelo que no incluya al sector público ni al sector externo. Tal como vimos en las clases de teoría, la demanda agregada para este modelo es igual al consumo más la inversión. No existen todas aquellas variables relacionadas ni con el sector público ni con el sector externo. El consumo en este caso va a ser la propensión marginal a consumir por la renta total, dado que no existe el sector público, no incluye el sector público, no se incluyen los impuestos, ¿sí? Entonces por eso el consumo directamente va a ser propensión marginal a consumir por la renta, más la inversión, que es la variable exógena, ¿sí? Entonces, en el equilibrio que vemos que la renta es igual a la demanda agregada. Por lo tanto, la renta es igual a la propensión marginal a consumir por la renta más la inversión. Pasamos todo lo que tiene la renta, los términos que tienen renta para el mismo lado. Entonces nos queda que la renta o el nivel de renta el nivel de renta menos la propensión marginal a consumir por el nivel de renta es igual a la inversión. Sacando factor común la renta, tenemos que 1 menos la propensión marginal a consumir, todo por la renta es igual a la inversión. Despejamos, tal como habíamos hecho para el modelo de los 3 sectores, tenemos que la renta de equilibrio en el modelo sin sector público y sin sector externo nos queda igual a 1 sobre 1 menos C por la inversión. Por lo tanto, este sería el multiplicador de la renta sin sector público ni externo. Recordando el multiplicador del tercer modelo y comparándolo con el del primer modelo, vamos a ver que el multiplicador del tercer modelo era 1 sobre 1 menos C por 1 menos T más M. Y el multiplicador del primer modelo dijimos que es 1 sobre 1 menos C. ¿Qué va a pasar? Al incluir en el tercer modelo a los 3 sectores, sector privado, público y externo, se incluyen también sus variables. Se incluye la tasa de impuesto y la propensión marginal a importar, a diferencia del primer modelo, los cuales van a estar sumando al denominador de este tercer modelo, lo cual hace que el denominador sea más grande y por ende que todo el multiplicador del tercer modelo sea menor al del primer modelo. Por lo tanto, la opción sería falsa. El multiplicador de este modelo sin sector público y sin sector externo es mayor que el multiplicador que contiene los 3 sectores.
El inciso B, ¿qué nos decía? En un modelo sin sector público y sin sector externo, nuevamente tenemos el modelo que llamamos modelo 1 nosotros en la materia, tenemos que si los individuos ahorraran el 100% de su ingreso, un incremento de la inversión de 100 millones de pesos provocará un incremento del ingreso también de 100 millones de pesos. ¿Esto es así? ¿Qué sucedería si la gente ahorrara el 100% de su ingreso? Si ahorras el 100% de su ingreso significa que la propensión marginal a ahorrar es 1. ¿Qué significa eso? Que la propensión marginal a consumir es 0. No están consumiendo nada. Entonces, si consideramos que la variación del ingreso de equilibrio es igual a 1 sobre 1 menos la propensión marginal a consumir por la variación de la inversión, tenemos que, dado que la propensión marginal a consumir va a ser igual a 0, el multiplicador va a ser igual a 1 sobre 1. Es decir, que la variación del ingreso va a ser igual a 100, tal como lo establece el inciso. Por lo tanto, la opción es verdadera. En el inciso C nos dice, en un modelo ahora ya sí de 3 sectores, mientras menores sean las propensiones marginales a ahorrar y a importar, y mientras menor sea la tasa impositiva, mayor será el efecto multiplicador que provocará un aumento del gasto público de 200 millones de pesos. Veamos cómo lo vamos a resolver. Primero que nada vamos a recordar que la variación del ingreso de equilibrio va a ser igual al multiplicador de la renta por la variación del gasto público. Recordemos que aunque estén los otros 3 sectores, acá no vamos a incluir ni a la inversión ni a las exportaciones, que son las otras 2 variables exógenas, porque ellas no han cambiado, entonces su variación es 0. ¿Sí? Entonces la variación del ingreso de equilibrio solo nos va a quedar el multiplicador por la variación del gasto público. Para resolver este ejercicio hemos imaginado 3 situaciones. Entonces, en una tabla hemos presentado 3 situaciones en momentos del tiempo diferentes. Una situación A, en donde tenemos una propensión marginal a consumir de 0,3, una tasa de impuesto de 0,5 y una propensión marginal a importar de 0,6. Esos valores han sido elegidos arbitrariamente, pero teniendo en cuenta que cumplan a medida que pasamos de una situación a otra con los requisitos que nos va diciendo el inciso, que nos dice que mientras menores sean las propensiones marginales a ahorrar y a importar, y mientras menor sea la tasa impositiva, mayor va a ser el efecto multiplicador. Bueno, veamos entonces que si lo que hemos ido haciendo en las diferentes situaciones A, B y C es que la propensión marginal a importar y la tasa de impuesto han ido disminuyendo. Y el inciso nos decía que la propensión marginal a ahorrar también tenía que disminuir. La propensión marginal a ahorrar no se encuentra en el multiplicador, pero sí la propensión marginal a consumir, que es como su complemento. Entonces, hemos ido, a medida que pasamos de una situación A la B y a la C, hemos ido aumentando la propensión marginal a consumir, dado que eso significaría que la propensión marginal a ahorrar va disminuyendo tal como lo pide el inciso. Bueno, una vez que hicimos esto, reemplazamos los valores o que elegimos estos valores, reemplazamos los valores para cada una de las situaciones y calculamos el multiplicador para cada una de ellas. Fíjense que el multiplicador va aumentando. En la situación A es de 0,68966, en la situación B es de 0,95238, en la situación C de 1,75439. ¿Sí? Entonces vemos que el multiplicador aumenta. ¿Qué va a pasar con el ingreso? ¿También va a aumentar? El gasto, mantenemos una variación o un aumento de 200 en cada situación, ¿sí? Y vemos que si multiplicamos la variación del gasto de 200 por cada uno de estos multiplicadores, lógicamente la renta de equilibrio va aumentando, entonces se genera un mayor efecto, hay un mayor efecto multiplicador de ese cambio en el gasto público. Entonces tenemos que la renta aumenta justamente por el mayor efecto multiplicador. Por lo tanto, la opción sería verdadera. Por último, la opción ninguna de las anteriores es falsa, dado que teníamos las opciones B y C como verdaderas. Bueno, vamos a resolver ahora el ejercicio número 4, que nos dice que si se conoce el total de depósitos en el sistema financiero
asciende a 400 billones de pesos, el efectivo en poder de los bancos a 60 billones, la circulación monetaria se calcula en 380 billones y que los depósitos de los bancos en el Banco Central ascienden a 60 billones, se solicita determinar en cuánto se incrementará la cantidad nominal de dinero si el Banco Central incrementa la base monetaria original en 15 billones. Bueno, para poder resolver este ejercicio, lo que nos están pidiendo puntualmente es cuánto cambiará la cantidad nominal de dinero si el Banco Central cambia la base monetaria. Entonces recordemos que el incremento en la cantidad nominal de dinero es igual al multiplicador monetario por el incremento en la base monetaria. Con lo cual, si bien tenemos el dato del incremento en la base monetaria, necesitamos conocer también el multiplicador monetario. O sea, tenemos el dato de 15 millones de incremento de base monetaria, pero necesitamos saber si contamos con todos los datos para tener el multiplicador monetario. Para ello necesitamos calcular la relación efectivos-depósitos y la relación reservas-depósitos o tasa de encaje. Entonces, haciendo un resumen de los datos que tenemos, nos dan que los depósitos ascienden a 400 billones de pesos, el efectivo en poder de los bancos a 60, la circulación monetaria a 380, los depósitos de los bancos en el Banco Central a 60 y tal como dijimos antes, el incremento en la base monetaria a 15 millones. Entonces, con esta información tenemos que la circulación monetaria es igual al efectivo más el efectivo en poder de los bancos. Para calcular la relación efectivo-depósitos, nosotros necesitamos conocer el efectivo. Pero tenemos el dato de circulación monetaria y de efectivo en poder de los bancos, con lo cual podemos despejar el efectivo haciendo circulación monetaria menos efectivo en poder de los bancos, es decir, 380 menos 60, y esto igual a 320. Ya tendríamos entonces el dato del efectivo. Asimismo, podemos calcular el dato de las reservas que no nos los dan. ¿Qué son las reservas? Las reservas son los depósitos de los bancos en el Banco Central más el efectivo en poder de los bancos. Tenemos ambos datos. Son 60 y 60 cada uno, con lo cual tenemos 120 de reservas. Teníamos el dato original de depósitos, con lo cual vamos a poder saber que la relación efectivo-depósitos es el efectivo sobre los depósitos, es decir, 320 sobre 400 igual a 0,8. Por su lado, las reservas corresponden a los 120, el coeficiente de reservas-depósitos corresponde a las reservas dividido los depósitos, es decir, 120 sobre 400. Esto va a ser igual a 0,3. Reemplazando todos los datos en la función, tenemos que el cambio en la cantidad nominal de dinero va a ser igual a la relación efectivo-depósitos más 1 sobre la relación efectivo-depósitos más la relación reservas-depósitos por la base monetaria. Reemplazando tenemos que va a ser 0,8 más 1 sobre 0,8 más 0,3 por 15. Esto nos va a dar un total de 24,6 billones de pesos. Bueno, el último ejercicio de la parte B del trabajo práctico 6 es el ejercicio 5, que nos dice lo siguiente. Dada la siguiente situación para la demanda agregada en un modelo con 3 sectores, demanda agregada igual a 750 más 0,5 por I, podemos afirmar que el multiplicador de la renta es igual a 0,5, el multiplicador de la renta es igual a 2, la propensión marginal a consumir es igual a 0,5 o ninguna de las anteriores. Para responder, vamos a primero recordar que en el equilibrio el ingreso es igual a la demanda agregada. Con los datos que nos han dado, sabemos entonces que el ingreso o el nivel de renta va a ser igual a 750 más 0,5 por I, dado que eso era la función de demanda agregada que nos habían dado. Si juntamos todos los términos, el ingreso para poder calcularlo, tenemos que ingreso va a ser igual, el ingreso menos 0,5 por el ingreso es igual a 750. Sumamos los dos ingresos y nos va a quedar que 0,5 y es igual a 750. Por ende, el ingreso va a ser igual a 1 sobre 0,5 por 750,
que es lo mismo que decir que el ingreso va a ser igual a 2 por 750, siendo 2 el multiplicador de la renta. Podemos calcular el valor del ingreso de equilibrio, pero no es lo que nos está pidiendo el ejercicio en este caso. Entonces, una vez que tenemos esto calculado, aplicado al ejercicio, vamos a poder elegir cuáles de las opciones son correctas. La primera opción nos dice el multiplicador de la renta es igual a 0,5. Vemos que esto es falso porque el multiplicador de la renta es igual a 2. Por lo tanto, sería falsa. El multiplicador de la renta nos dice es igual a 2. Efectivamente, esta opción es verdadera. Luego nos dice la propensión marginal a consumir es igual a 0,5. Este es un modelo con los 3 sectores y no nos está separando cuáles son los elementos que se encuentran dentro de la pendiente de la demanda agregada. Es decir, que dentro de este 0,5 nosotros tenemos propensión marginal a consumir, tasa de impuesto y propensión marginal a importar. No hay ningún dato que nos ayude a que nosotros podamos calcular la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, no tenemos la información suficiente para obtener el valor de la propensión marginal a consumir. Por ende, la opción sería falsa. Por último, la última opción, ninguna de las anteriores, sería falsa dado que la opción B es verdadera. Muchas gracias por tu atención. Cualquier duda que tengas, recordá que puedes encontrarnos en nuestros horarios de consulta.